Dios les bendiga en esta mañana, amados amigos y hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Por este medio queremos impartirle una palabra y queremos avisarles y notificarles que este es nuestro primer corte profético, algo que vamos a estar haciendo continuamente mediante Dios nos permita, para impartirle palabra de Dios a su vida. En esta mañana estaremos impartiendo una palabra, la cual se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 1 en adelante. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió a la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos esperaban que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Estaremos impartiendo algo rápidamente bajo el tema indetenibles. En estos últimos días el Señor me ha estado impartiendo, me ha estado hablando acerca de este tema, indetenibles, guerreros indetenibles, hombres que nada lo detienen, hombres que a pesar de las circunstancias siguen caminando, hombres y mujeres que siguen avanzando por encima de todo lo que viene sucediendo y ha sucedido o pueda suceder en su vida. Eso me ha estado impartiendo el Señor, y brevemente quiero impartirle algo acerca de esta serie indetenibles. Y es que el apóstol Pablo era un hombre indetenible, era un hombre que nada lo detenía, era un hombre que su meta, su propósito era predicar el evangelio, predicar a Cristo y a este crucificado, como él mismo dice en el libro de Romanos. Por eso me impresiona que si leemos el libro de los Gálatas, podemos encontrar al apóstol Pablo diciéndole a los Gálatas que aún en su enfermedad él le predicó el evangelio. Es decir, que cuando él se ganó a los Gálatas estaba enfermo. Es decir, que ni aún la enfermedad detenía al apóstol Pablo. Este hombre de Dios era indetenible. Ahora, lo que yo quiero impartirte esta mañana es que como Dios está interesado en hombres indetenibles, Dios procesa a los hombres para llevarlo a este nivel. Y cuando hay un hombre indetenible, el diablo no lo puede detener, y el diablo tiene que cambiar su manera de pensar acerca de un hombre indetenible. Cuando la gente se da cuenta de que tú eres indetenible, a pesar de las circunstancias que te han sobrevenido, y tú sigues caminando, entonces la gente cambia su manera de pensar hacia tu vida, y la gente entiende de que tú eres un hombre de Dios. Hay gente que quieren vivir diciendo y quieren vivir hablando de que ellos son hombres de Dios, de que ellos son mujeres, ellas son mujeres de Dios. Usted va a demostrar que es un hombre de Dios y que es una mujer de Dios es cuando, a pesar del proceso y a pesar de las circunstancias, usted siga caminando. Es cuando, a pesar de lo que usted está viviendo, usted siga cantando, siga predicando, siga ministrando y siga de pie. A mí me impresiona el apóstol Pablo, porque la Biblia enseña que el apóstol Pablo tenía que llegar a Roma. La meta y el propósito del apóstol era llegar a Roma, porque en la cárcel el apóstol Pablo había apelado al César, y como había apelado al César, enviado a Roma. La Biblia enseña que entonces rumbo a Roma se levantan tempestades y se levantan muchísimos obstáculos para que el apóstol Pablo no llegara a Roma. Ahora, lo que yo creo es que esos obstáculos, aunque la Biblia no lo menciona, tenían que ver con los demonios, tenían que ver con los espíritus de la tiniebla. Yo creo que detrás de todos esos obstáculos estaba Satanás y estaban los demonios que querían detener, querían impedir que el apóstol Pablo llegara a Roma. Porque cuando el apóstol Pablo pisaba un lugar, el diablo y los demonios tenían que salir corriendo, porque ellos conocían que sobre este hombre estaba la unción, y que este hombre, como él mismo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, ya no vivo yo, sino que vivo Cristo en mí. Es decir, que el apóstol Pablo era un verbo viviente, era una palabra viviente, era la voz de Dios en la tierra.
donde él llegaba la palabra de Dios. Entonces el diablo sabía que si él llegaba a Roma, algo iba a acontecer en Roma. Así que me parece que los demonios hicieron una reunión para impedir el viaje de Pablo que llegue a Roma. Y dice la Biblia que levantaron tormenta, levantaron tempestades. En el camino quisieron matar a los prisioneros, incluyendo a Pablo. Pero me impresiona que después de todo esto, la barca se parte y muchísimas cosas. Dice que quedaron como náufragos durante muchos días en el mar. Dice que perdieron las esperanzas, de tal manera que duraron 3 días y 3 noches sin ver el sol salir. Pero me impresiona, dice la Biblia, que cuando se detuvieron en una isla llamada Malta, la Biblia enseña que allí el apóstol Pablo estaba recogiendo leña. Cuando el apóstol echa la leña en el fuego, dice que una serpiente salió de entre las leñas huyendo del calor y mordió a Pablo, se le prendió en la mano. Y cuando lo muerde, la Biblia enseña que de repente la gente esperaba que Pablo cayera muerto o cayera o se hinchase, que algo le pasase. Es decir, todos estaban esperando que muriera, porque eso es lo que sucede cuando te han sobrevenido situaciones, que según otros, según las características humanas, según la realidad, tú deberías de estar muerto, porque a cualquiera que se le prende una serpiente venenosa debería de estar muerto. Entonces ellos estaban esperando que Pablo muriera, porque hay mucha gente que están esperando que tú te mueras, porque no es que ellos te están deseando la muerte, es que ellos están impactados porque lo que te ha sobrevenido era de muerte. Se supone que con la enfermedad que te vino, tú no deberías de estar en la iglesia adorando a Dios. Se supone que con la realidad que te sobrevino, tú no deberías de estar de pie todavía ministrando la palabra de Dios. Se supone que con lo que tú estás viviendo, tú no deberías todavía de levantar la mano y glorificar a Dios. Eso es lo que ellos entonces entienden, y como ellos entienden eso, ellos están esperando tu muerte, y ellos dicen: pero este tipo debería de estar muerto, ¿y por qué este tipo todavía vive? Pero es que ellos no saben que a pesar de lo que tú estás viviendo, tú estás de pie, no porque no te duele lo que tú vives, sino porque tú eres indetenible. Y como tú eres indetenible, nada te puede detener. Es impresionante. El apóstol Pablo lo muerde la serpiente. Ahora analice esto. En la trayectoria del camino del apóstol para llegar a su propósito, es decir, para llegar a Roma, se levantan tormentas, se levantan tempestades. La Biblia enseña que se levantó un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón es un viento, son 4 vientos combinados. Según son los 4 vientos de los vientos de los 4 puntos cardinales combinados en uno contra un mismo punto, es decir, atacando a un mismo lugar. Me parece que los demonios, porque la palabra viento viene la palabra griega neuma, pero esta palabra significa espíritu. Es decir, cuando hablamos de viento, hablamos de espíritu. No estamos diciendo que literalmente la Biblia estaba hablando de espíritu, sino que estaba hablando de viento. Pero yo interpreto en mi interpretación espiritual y profética de que estos vientos eran demonios. Me parece que eran los demonios del viento del sur, los demonios del viento del este. Es decir, todos los demonios de los 4 puntos cardinales se habían reunido y habían dispuesto su ataque hacia un solo punto, y ese punto era el apóstol Pablo. Porque llega el momento en tu vida donde se reúnen todos los puntos. Hay veces que se levantan contra ti una persona y te levanta un mal testimonio. Hay momentos en que alguien te levanta una calumnia. Hay otros momentos en los que tú te sientes agotado, cansado y quieres tirar la toalla. Pero cuando llegan esos momentos donde se juntan todos los momentos, es decir, donde te llega la enfermedad, donde también entonces de repente te llega la deuda, donde también entonces de repente tú no tienes para comer, donde quizás te botan del trabajo, donde quizás te levantan falsos testimonios, más terrible, donde quizás entonces se te enferma la familia o te enfermas tú. Es si llegan esos momentos donde todas las cosas se agrupan al mismo tiempo. Fue lo que le pasó a Job. A Job de repente se le mueren los criados, se le van las ovejas, pierde aquello, pierde esto, pierde la salud, y la mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete, gloria a Dios para siempre. Y cuando llegan estos momentos a tu vida, es donde la gente está esperando que tú te mueras y no te levantes.
Todos estos tiempos llegaron a la vida del apóstol Pablo y esto no lo detuvo. El apóstol Pablo siguió caminando hacia su propósito. Ahora, lo que a mí me llama la atención no es tanto que los vientos se hayan levantado, sino que el apóstol Pablo haya seguido vivo, caminando y orando y predicando después de que la serpiente lo haya mordido. Porque el misterio es que la serpiente en este caso representa el pecado. El diablo sabe que lo único que puede separar a un hombre de Dios es el pecado, porque el diablo sabe que lo que hace que tú seas indetenible en el camino de Dios es que tu conexión con Dios, que tú estés conectado con Dios. Entonces el diablo dice, para que yo pueda hacer que este hombre se detenga, yo tengo que desconectar a este hombre de Dios, porque este hombre no está caminando por lo que está viendo, sino por lo que no está viendo, y como Dios no se ve, está caminando viendo al invisible. Entonces yo tengo que desconectarlo de Dios, dice el diablo. Y el diablo viene y pues dice, vamos a analizar cómo desconectamos a esta gente de Dios. Y el diablo se va a Isaías 59 versículos 1 y 2, donde la Biblia dice que nuestro pecado ha hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Es decir, que lo único que puede desconectar al hombre de Dios es el pecado. Entonces el diablo dice, para yo desconectarlo de Dios, yo tengo que conectar a este tipo con el pecado. Y si lo conecto con el pecado, lo desconecto de Dios. Entonces hay cosas que el diablo sabe que no